Primero que nada, presentarme nuevamente. Mi nombre es Rafael Campos, soy ingeniero preventa para Agua Technology Costa Rica y es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes. Primero que nada, feliz año nuevo. Sé que ya se nos está yendo el primer mes, pero espero que haya sido un excelente año en ese inicio y que continúe así a lo largo de todos los meses. Cualquier consulta, cualquier inquietud que se tenga a lo largo de la capacitación, les agradezco que lo puedan colocar en el chat. Y de igual forma, si tienen alguna consulta que requiera alguna información más a fondo, más detallada, pueden compartirme su contacto y la estaré respondiendo sin ningún problema. Adicional a esto, vamos a tener una premiación, vamos a tener 2 premios al finalizar el entrenamiento. Entonces, por favor, prestar atención. Es bastante objetivo el entrenamiento que vamos a tener el día de hoy, por lo cual sé que van a sacar mucho provecho y está pues bastante enfocado en que ustedes tengan mucha visión de esos negocios que se pueden desarrollar a través de la tecnología Wisens y específicamente el día de hoy que vamos a hablar en cámaras IP que poseen esta tecnología. El propósito de este webinar básicamente es que ustedes sepan más a fondo y no solamente por el nombre de la tecnología y de algunas funciones, todo lo que conlleva y todo lo que integra la tecnología de productos Wisens. Algo interesante en esto es de que en muchas ocasiones pensamos de que tenemos líneas de productos en agua de un nivel de entrada, es decir, para un proyecto en el cual se necesita una solución básica, o tenemos nivel alto, que es una solución que tenga funciones meramente avanzadas de un reconocimiento facial, un conteo de personas, reconocimiento de placas, y en algunas ocasiones pues ocupamos algo intermedio. Entonces, la idea de este webinar es que ustedes conozcan ese punto intermedio en la gama de productos de agua. ¿Ok? Lo que es la tecnología Wisens, se puede decir que es la línea de productos Pro que maneja nuestra marca. ¿Ok? Que está enfocada a que ustedes muestren al mercado esa diferencia y en eso que se puede cambiar a nivel de las soluciones que las demás empresas y los demás compañeros en el camino que tenemos, ¿verdad? Cuando hacemos una oferta de una solución de CCTV, trabajan actualmente. Entonces, la idea es que ustedes puedan marcar esa pauta, ese punto en el cual se muestre esa diferencia y que ya ustedes comiencen con total tranquilidad a manejar inteligencia artificial en sus proyectos. ¿Ok? Algo importante en esto es de que la inteligencia artificial siempre se ha pensado, se ha tenido el concepto de que es para proyectos tope de gama. Y en DAWA creamos esa tecnología Wisens con el fin de que ustedes puedan atacar el mercado SMB. ¿Ok? ¿Qué es el mercado SMB? El mercado este que estamos mencionando es el mercado de pequeños y medianos negocios, que es Small and Medium Business. Entonces, la idea en esto es que ustedes tengan esa capacidad de decir, ok, tengo toda la paleta de colores y la puedo ofrecer a mi cliente. Es decir, toda la paleta de funciones, llámese desde una solución básica hasta una solución intermedia y una solución tope de gama. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer ese foco y que muestren esas capacidades que vamos a conversar en este webinar. ¿Ok? Algo importante es darles un poco del contexto del por cuál nace Wisens, qué es lo que viene a dejar en el pasado y que ya dejó en el pasado, qué es lo que supera y qué es lo que soluciona completamente. Si bien hay muchas personas presentes en este webinar que han trabajado en soluciones de CCTV desde hace muchísimos años y desde que trabajaban desde una grabación hasta una visualización, ¿verdad? Teníamos problemas de que el video se entrecortaba porque no teníamos una grabación y visualización en tiempo real, de que teníamos que abrir una IP pública para poder publicar un grabador y poder accesarlo remotamente y un sinfín de cosas que al día de hoy ya han quedado en el pasado. Una de esas cosas que ha quedado en el pasado es la detección de eventos convencional, que es la cual les muestro aquí. Por ejemplo, la detección de movimiento. Cuando surge en el pasado la detección de movimiento, se tuvo muchísimo interés y se sigue teniendo por esto. ¿Qué es lo que pasa? Que habían muchísimos falsos positivos. Al igual que pasa con la detección de intrusión. ¿Ok? Yo ahorita les tengo unos videos por acá para las personas que quizás no tengan a la mano el concepto o no lo materialicen, ¿verdad? A nivel de que es una intrusión, para que también se lleven esa
ese concepto, ¿ok? Pero enfocándonos en esto, básicamente las soluciones del pasado lo que nos ofrecían era, ok, un cruce de línea, una intrusión o bien una detección de movimiento. Pero como dice aquí abajo, teníamos falsos positivos. ¿Cuáles eran esos falsos positivos? Mascotas moviéndose, por ejemplo, que tuviéramos una cámara con detección de movimiento en la cochera y tenemos mascotas. Entonces, las mascotas en el pasado activaban eventos falsos, al igual que los insectos. En Costa Rica es bastante propenso a tener arañas en las cámaras, geckos, mosquitos. Entonces, todo esto, tanto insectos como animales pequeños, ¿verdad? Podían generarnos eventos falsos. Otro falso positivo que se generaba era por la lluvia. ¿Por qué? Porque caían las gotas y los píxeles detectaban que habían cambios en ellos y por ende generaban un evento de movimiento o una intrusión. Y al igual los cambios de luz. Teníamos una cochera abierta con un portón de rejas, ¿verdad? Pasaba un vehículo enfrente, proyectaba sus luces en la cochera y ya el sistema convencional me notificaba, ok, hey, esto es un evento. ¿Qué es lo que pasa? Yo a las 2 de la mañana estoy dormido tranquilamente y casualmente escucho allá en el fondo una notificación de esto y yo me voy a alertar. Pero ¿qué es lo que pasa? Podía ser la mascota, podía ser un cambio de luz, inclusive lluvia. Entonces no era efectivo. ¿Por qué no era efectivo? Porque las personas decían, ok, eso se me está haciendo parte del panorama. ¿A qué me refiero con esto? De que mi celular ya está lleno de un sinfín de notificaciones con ese tipo de soluciones. Entonces ya no le tomo importancia. Mejor apago el celular o desactivo las notificaciones y esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan ofrecer soluciones funcionales y efectivas. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Llegamos a Wissens. Que en Wissens vamos a hablar de los pilares que ofrece esta tecnología. La primera de ellas es SMD Plus. ¿Ok? Cuando nosotros hablemos de un SMD, para traducirlo y entenderlo todos los que estamos presentes en este webinar, SMD significa detección de movimiento inteligente. Entonces, esa detección de movimiento que les estoy mencionando ya no va a ser una detección que se vea generada por un cambio de color en los píxeles, sino que ya es una detección que integra inteligencia artificial. Entonces, para facilitarles el entendimiento de esto, las cámaras de agua que poseen tecnología Wissens miden el volumen del objeto, ¿ok? Entonces, ellos miden el volumen del objeto para saber si es una persona o miden el volumen del objeto para saber si es un carro. Algo interesante es que este algoritmo de inteligencia artificial, su nombre es Deep Learning o de aprendizaje profundo. Entonces, él viene ya inducido desde fábrica para que él detecte las personas y los carros. ¿Qué es lo que pasa? Algo que se da como un valor agregado, y esto es bueno, y de hecho al final les tengo ciertas recomendaciones para que se lleven a mano cuando están configurando estos sistemas, es de que nosotros les permitimos que ustedes coloquen el valor o el tamaño más pequeño al cual la cámara podría detectar una persona y el tamaño más grande. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos en una cerca y tenemos todo un perímetro. Entonces, el tamaño que va a tener la persona a lo lejos de la cámara versus la que está caminando cerca de la cámara, que está en ese poste en el perímetro, va a ser distinto. Entonces, ustedes van a poder decirle a la cámara, ok, ese es el tamaño más cercano que usted va a tener de una persona y ese es el tamaño más lejano. Con los vehículos no hay que hacer esto, porque ya los vehículos vienen una base de datos totalmente alimentada de tamaños de vehículos que se tienen y esta es una información más estándar, ¿ok? Pero lo que es de personas, sí les decimos, hey, cliente, usted tiene la posibilidad y la facilidad de poder configurar esto. Entonces, eso es una gran ventaja para que ustedes configuren el algoritmo de una manera más precisa y que ustedes tengan más confianza de que todo quedó súper bien calibrado. Entonces, eso es algo que se puede hacer y es muy sencillo de realizar. ¿Ok? Otra cosa importante es cuando hablamos de protección perimetral. En el mercado sabemos que hay otras marcas que tienen inteligencia artificial. Entonces, la protección perimetral, hablándolo en términos generales y de todas las marcas, es aquello que hablamos con cruces de línea e intrusión. ¿Ok? Un cruce de línea básicamente es una línea que se traza, es una línea que trazamos en el sistema de manera digital y le decimos, notifíqueme
Y en este caso, con las cámaras Whistle, les vamos a decir notifíqueme cuando una persona o un carro ingresó, o notifíqueme cuando una persona o un carro salió, o en ambas direcciones, porque puede ser que también me interese tanto hacia adentro como hacia afuera, no solo hacia un sentido. Entonces tenemos esas tres opciones de configuración, tanto en el cruce de línea como en la intrusión. Puedo decirle, la persona entra o el carro entra, notifique. Si sale, notifique. O si entró o salió, igual notifíqueme porque me interesan ambos sentidos. Entonces es bastante sencillo de configurar. Es algo que prácticamente se aprende de una manera muy rápida, muy sencilla y que es bastante preciso siempre y cuando llevemos la lógica a nivel de la altura en la cual estamos instalando la cámara, el ángulo de visión, el perímetro que estamos visualizando y todos esos tips los vamos a ver más adelante. ¿Ok? Otro de los pilares y otra de las cosas, ya que es un producto de una gama baja, una gama media y que inclusive la podemos apuntar a ciertos proyectos de gama alta, si no se requiere nada más allá que no sea perímetro, ¿ok? Es el WDR, ¿ok? Muchos de ustedes han trabajado ya el WDR, pero hay algo importante. El WDR real es muy diferente al WDR digital, ¿ok? Y para dar el contexto de qué es el WDR es una compensación de luz que va a tener la cámara o un juego con el contraste que va a tener esta cámara. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que están en un supermercado. Imaginémonos que son un supermercado chino, costarricense, como sea. Generalmente el supermercado va a tener una cámara viendo hacia afuera, es decir, en la entrada va a tener una cámara que va a estar viendo hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa? Llega una persona a actuar mal, ¿verdad? Va entrando y la cámara tiene tanta luz afuera, imaginémonos que estamos en un día soleado, que ella se va a entorpecer. Entonces esa cámara no va a tener una detección precisa del color de la piel de esa persona, de la ropa. ¿Por qué? Porque el sol la está encandeciendo. Es como cuando vamos a la playa, no tenemos lentes de sol, o los tenemos, va bien, nos los quitamos y hasta que hacemos los ojos pequeñitos, porque nos afecta. Lo mismo sucede con el lente de la cámara. Entonces, el WDR lo que hace es mitigar eso, ¿ok? ¿Cómo funciona el WDR? Es una explicación poco común, pero imaginémonos que somos una persona que tiene un embudo. Entonces en ese embudo vamos a mezclar un líquido negro y un líquido blanco. El líquido negro son partes oscuras en la imagen que está viendo la cámara y el líquido blanco son las partes muy iluminadas, digamos las partes con sol. Echamos ambos líquidos en el embudo para imaginarnos de que va a salir una mezcla uniforme, es decir, que se va a mezclar y que va a ser neutro. Entonces, lo que estaba muy oscuro va a recibir iluminación y lo que estaba muy claro se va a opacar un poco, en el sentido de que se regule y que tengamos una imagen clara tanto adentro como afuera. Entonces, eso es algo muy importante porque todas las cámaras Wissens tienen esto. Entonces, es algo funcional de que ustedes pueden activarlo con la configuración de la cámara y que ya lo poseen. ¿Por qué Dagua no lo envía activado desde fábrica? Porque yo no sé si usted va a ir a instalar la cámara en el escenario que yo le acabo de explicar del supermercado. Puede ser que no lo llegue a requerir. Entonces, si no lo requiere, no es necesario activarlo. Pero si sí lo requieren, ¿ok? Adelántense y hagan uso de esto, porque es bastante funcional y es algo de que si lo tenemos a mano y la cámara lo trae, pues ¿por qué no sacar provecho? Entonces, les recomiendo mucho hacer uso de esta función. Otra cosa importante es el H265 y H264, la compresión de video, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos un sistema, quizás muchos de ustedes trabajen en sistemas analógicos, imaginémonos un kit de 4 cámaras o un kit de 8 cámaras. Si el cliente me dice, ok, para un kit de 4 cámaras quiero que me grabe, por ejemplo, 22 días, y ustedes le dicen, ok, con un disco duro de 1 TB. Imagínense que están trabajando con un grabador Cooper. Generalmente es más costoso el disco duro que el grabador. Igual con el de 8. Imagínense que ya el cliente ya no ocupa el de 1 TB, ocupa el de 2. Entonces, imaginémonos también que estamos trabajando con un Cooper. Entonces, el cliente, ok, esta es la cotización y ustedes pusieron, ok, grabador Cooper de 8 canales y disco duro de 2 teras. En ese ejemplo práctico, igual sigue siendo quizás más costoso el disco duro. Entonces, nosotros ocupamos
dos opciones: abaratar costos y cumplir con la cantidad de días que el cliente ocupa, o bien, si el cliente nos dice, no hay problema, trabajemos el de 2 teras, le voy a dar más días, haciendo uso de la codificación del video. Muchas veces nada más lo activamos porque lo aprendimos empíricamente, porque lo vimos en un video, porque lo vimos en un manual y está bien. Pero es bueno que sepan el concepto. ¿Qué es lo que es H264 y qué es lo que es H265? Básicamente es tener una hoja en cada mano. En la mano izquierda voy a tener el H264 y la voy a hacer pequeña. Digamos que esa hoja me quedó de 20 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Igual me abarca espacio. Ese espacio son terabytes. Llegué en la otra mano, en la mano derecha, y tengo H265. Entonces, arrugué la hoja y se me hizo más pequeña, mide 10 centímetros. Entonces, ya no son 2 teras, ahora es 1 tera. Entonces, ya por ahí vamos mejorando. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Esto no compromete de mayor manera la resolución. Quizás en algunos foros, en alguna información ustedes van a leer, no lo activen, pónganlo en H264 porque el H265 le hace perder mucho la calidad. No. El H265 es una compresión que básicamente es una renovación del H264 con mayor capacidad de achicar esos paquetes y por ende nos va a ahorrar más espacio en disco duro. Entonces, eso en la parte de que ustedes sepan y hagan uso de ese tipo de compresión de video. Otra cosa, la tarjeta micro SD. En el mercado es súper convencional que las cámaras IP tengan tarjeta o ranura para tarjeta micro SD integrada, ¿ok? Porque eso se compra por aparte. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegamos hasta 128 gigas. Entonces, hay dos opciones cuando nosotros vamos a hacer uso de una cámara con ranura para micro SD. La más ideal y lo más recomendable es para un respaldo. Se dañó el disco duro del grabador, por algún motivo perdimos acceso, se robaron el grabador, quedó el respaldo en la cámara con la micro SD. La segunda es una solución en la cual ustedes solo ocupan una cámara y no van a poner un grabador, que es muy poco común. Pero con 128 gigas, nosotros como Agua dijimos, ya se queda un poco corto para las fechas y el año en el que estamos. Entonces, toda cámara, porque eso depende del modelo de cámara Hisense, pero toda cámara que tenga ranura para micro SD va a tener una ranura para 256 gigas. Eso en un 90% de las cámaras de agua de todas las gamas que tengan ranura para micro SD. El otro 5% sigue siendo para 128, que es algo muy pequeño, y poco a poco ya se están diseñando cámaras PTZ, eso sí, para que soporten 512. Pero eso lo vamos a ver en un tiempo. Todavía hay que esperarnos un poco, pero ya con 256 cumplimos. Eso para un tema de licitación es algo genial, que ustedes lo sepan, que lo tengan a mano, porque como les digo, muchas otras soluciones en el mercado solo manejan 128 gigas. Ahora bien, micrófono incorporado. Eso también va a depender del modelo en Hisense que tengamos, pero recordemos de que Dahua es pionero en la creación de cámaras con micrófono incorporado. Entonces, ¿qué hace esto? Nos abarata y nos ahorra el tener que estar tirando un cable con un micrófono, comprar un adaptador de corriente y comprar un micrófono para ponerlo al lado de la cámara. Y adicional a eso, si el micrófono no tiene salidas RCA, tenemos que adaptarlo para poder conectarlo por RCA. Entonces, eso es algo que también adelantándonos podemos tener. Importante en esto, en la parte del micrófono incorporado, Dahua lo ha diseñado tal cual para que sea secreto, para que se vea oculto y que no vaya a ser alertada a la persona de que, ok, se le está grabando con audio. Sin embargo, en eso tiene que tener cuidado y cuando una persona, y esto está haciendo un paréntesis, está siendo grabado, hay que informar. Si está siendo grabado con audio y video, hay que informar que también hay audio ahí siendo grabado. Y igual, por ejemplo, si tenemos un reconocimiento facial en algún día, también tenemos que informar. Ya eso depende de todo, pero por un tema legal sí es bueno que ustedes se cuiden y se resguarden en esos aspectos. ¿Okay? Y al igual de como el micrófono incorporado es opcional en algunos modelos, pues también en algunos modelos tenemos protección IP67 e IK10. El IP67 sé que todos lo conocen, que es la protección contra polvo y contra agua. Y el IK10, para comentarles, es la protección antivandalismo. Es decir, si una persona tira una piedra contra la cámara, si una persona agarra un bate y comienza a golpearla, y ese tipo de vandalismo, la cámara tiene un grado de resistencia para no quebrarse tan fácilmente.
Don Jorge pregunta que si en caso de las tarjetas micro SD la grabación es igual cíclica, se puede configurar, al igual que un grabador, que se detenga cuando está llena la memoria o bien que se sobreescriba. Por defecto, y lo ideal es que se haga en sobreescritura, ¿verdad? Para no tener que estar complicándonos un poco la operación. Pero se tiene de ambas maneras. Ok, ¿cuáles son las características clave del SMD o de la detección de movimiento inteligente? Es que ustedes solamente se enfoquen en humanos y en carros. ¿Ok? Hago mucho énfasis en que es en humanos y en carros, porque si ustedes quisieran una detección de motos, tendríamos que irnos a series de productos más altas. Entonces, en Wissens vamos a tener detección de humanos, personas, ¿verdad? Y de carros. Entonces, eso es importante que lo tengan a mano. ¿Qué es la idea en esto? Que se filtre información que no es útil, ¿verdad? Como las luces que les mencionaba, las mascotas, y que nos enfoquemos en alarmas o eventos causados por humanos y por vehículos, simplemente. ¿Qué beneficio tiene el cliente? Imaginémonos que es un cliente que ocupa tener esto o que ustedes le van a crear esa necesidad de tener esto en una casa. El hecho de que las notificaciones de movimiento o las notificaciones de cruce de línea que le van a llegar al celular van a ser enfocadas a humanos o a carros. Es decir, vengo manejando, tengo mi cámara en la cochera y me llegó una notificación. Se ha detectado una detección de movimiento por humano o por carro, entonces ya yo sé lo que voy a ir a ver. Qué raro, qué extraño, que hace una persona en mi cochera. Ingreso. Un carro muchísimo más extraño, ¿verdad? Si usted sabe que todo quedó cerrado, si su familia está afuera, entonces este tipo de cosas. Por aquí les tengo los videos para que se lleven esa noción de cuál es el concepto y cuál es el uso y funcionamiento de cada uno de los parámetros de protección perimetral que hemos hablado. Iniciando con un cruce de línea. Básicamente es una línea que se traza y vemos cómo va a detectar el objeto. De hecho, le hace un recuadro. Entonces, ahí la tenemos, que pueden ver por acá, hay una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que me importa que notifique tanto si ingresan o salen del sitio. ¿Ok? Ahora bien, el SMD o la detección de movimiento inteligente. Aquí no vamos a ver ninguna línea, lo que vamos a ver es ese recuadro verde que se hace sobre la persona. De igual forma, si pasara un vehículo, haría un recuadro sobre el volumen del vehículo. ¿Por qué? Porque ya está detectando que hay un movimiento por una persona o por un carro. En este caso va a ser por personas, porque en este pasillo solamente vamos a ver personas. Y una intrusión básicamente es un recuadro. ¿Okay? Igual nosotros lo podemos configurar. Si me interesa que es que la persona salió o el carro, si fue que ingresó o si estuvo en ambos sentidos. Pero la intrusión también se puede hacer algo adicional a eso. Se puede poner por estancia. ¿A qué me refiero con esto? Llegó la persona y atravesó este recuadro que estamos viendo una intrusión. ¿Ok? Cuando esa persona lo atravesó, digamos, como decimos popularmente en Costa Rica, que ya esa persona sabe que ese recuadro estaba. Y como dice uno popularmente, que hay gato encerrado. Entonces ya le informaron, si usted se queda ahí adentro y no atraviesa ese marco, no va a notificar. Entonces DAWA hizo algo que mitiga eso también, que es el notifíqueme también si una persona se mantiene dentro del área moviéndose, no solo cuando atraviesa. Entonces eso es algo que uno puede hacer un doble anillo cuando está configurando esto. Hacemos un recuadro, si ingresó o salió, notifíqueme, y hacemos otro recuadro y le decimos, ok, si esa persona permanece ahí y se está moviendo dentro de ese recuadro, notifíqueme también. Entonces eso es un respaldo que tenemos. ¿Ok? Todo eso que hemos conversado, todo lo que hemos compartido, no solamente está enfocado a que ustedes tengan una notificación en un celular por el tipo de objeto o que ustedes puedan ver ahí la interfaz y que, ok, están cerrando una persona, están cerrando un cuadro sobre un vehículo y listo, sino también en agilizar el proceso de búsqueda. Si ustedes han tratado con un cliente que les pide la grabación, que se la envíen, o si ustedes tienen una central de monitoreo o un centro de monitoreo, es bastante tedioso y por cansancio, porque ya uno llega como a embotarse un poco, ¿verdad? Como dice uno popularmente, de estar buscando la información, puede ser que se le vaya.
el evento. Entonces, ¿qué es lo más común en una solución? Cuando ustedes buscan un evento, quiero buscar el evento en esa fecha y en ese rango de horas. Se sienta Rafael 2 horas viendo la grabación, aunque estén por 8, aunque estén por 4 o en por 2. Entonces, está bien, en algunos de esos detalles se podría ir. Pero también pensemos en algo, ahorrarle tiempo al cliente o ahorrarse tiempo a ustedes en el costo operativo. Entonces, esos sistemas, yo les puedo decir, ok, seleccione esta fecha en la cual quiero hacer la búsqueda, seleccione este canal, es decir, esta cámara, quiero que busquen esta cámara y el rango de horas, pero entra lo diferente, entra lo tecnológico, que es filtreme si es un humano o si es un vehículo o si es ambos y muéstreme en qué momento estuvieron ese tipo de eventos. ¿Okay? Entonces, ya con esto aquí, ya no les va a aparecer toda esta barra celeste que se ve en la pantalla, sino que les va a aparecer fragmentos de esa raya o esa línea celeste que están viendo ustedes en pantalla. ¿Por qué van a ser esos fragmentos? Si hubo una persona o si hubo un carro. Entonces ya esa búsqueda se va a hacer más automatizada. Ya no les va a tomar aquellas 2 horas que Rafael duró sentándose, sino les va a tomar 5 o 10 minutos tener esa búsqueda y ya ustedes pueden hacer una visualización más precisa de los eventos que se tienen. Entonces esto es algo bastante práctico, es algo que les va a ahorrar mucho tiempo y es algo bastante preciso siempre y cuando sigamos las recomendaciones que ya casi les voy a compartir. ¿Ok? Otra cosa importante es preparándolos a lo que viene. Ya eso se tiene, ya se tienen ciertos modelos en el mercado de Costa Rica que cumplen esto, pero ya lo que vamos a tener en unos cuantos meses va a ser, o vamos a intentar tener esto full de lo que es Wisense Serie 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que es Wisense Serie 2? Es una versión actualizada, es una versión renovada en dos aspectos generalmente. Uno, apariencia. Ciertas cámaras van a tener una apariencia estética mucho más profesional. Se está renovando eso en algunos modelos. Lo segundo es la interfaz web. Ustedes recuerdan que cuando uno ingresa a la interfaz web de una cámara IP, si han tenido la oportunidad de hacerlo, si no les comento igual, es una interfaz gris. Es una interfaz gris en la cual yo llego, coloco administrador como usuario, ¿verdad? Y coloco la contraseña que tenga la cámara y me logueo. ¿Qué es lo que pasa? Ya nosotros llevamos mucho tiempo utilizando esa interfaz, entonces decidimos renovarla. La nueva interfaz va a ser la interfaz web 5.0, la cual va a mejorar y va a llegar a ser compatible con todos los navegadores que ustedes pueden ver en esta tabla, como Chrome, Firefox, Edge, Mac e Internet Explorer. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco y paulatinamente se va a ir haciendo eso. Es para prepararlos a que vamos a llegar a eso. ¿Qué es importante y por qué ustedes dirán, por qué Agua está trabajando en esto? ¿Qué tiene de diferente? Si bien recordamos, el año anterior nos dejaron Windows como tal sin Internet Explorer y la mayoría de plugins para yo poder configurar y accesar a las cámaras estaban basados en Explorer. Entonces, nos estamos preparando y ya estamos apuntando para que ustedes no tengan problemas con casi los navegadores más populares que se tienen en el mercado y que les sea de un fácil uso. Adicional a eso, no es que solo cambiamos los colores, no es que solo queremos que sean compatibles, sino que si actualmente ustedes tienen el concepto de que Agua es una marca accesible en configuración, que sea aún más. Por ejemplo, y les doy el ejemplo más práctico para ya seguir en esta parte, es cuando uno ingresa, quizás uno está activando la cámara, las cámaras IP por seguridad de ustedes, por seguridad del cliente y para evitar ataques informáticos, ustedes son quienes las activan. Ustedes le van a decir, ok, dirección IP, ustedes le van a decir usuario y contraseña, es decir, por defecto de fábrica no va a traer una contraseña, sino que va a ser colocada por ustedes y el idioma y el formato. Entonces imagínense que ustedes un día la activaron y estaba en inglés o estaba en chino porque consiguieron un firmware que lamentablemente lo descargaron de un sitio y estaba en chino y se les actualizó la cámara en chino. Entonces yo, Rafael, ustedes me dicen, ingreso a una cámara que está en chino y se me va a hacer muy difícil operarla porque yo no sé entender el idioma. Entonces, el web 5.0, de hecho, desde primera entrada, ustedes van a colocar usuario y contraseña y en la esquina derecha superior va a haber un icono de un mundo.
Ustedes simplemente con dar clic ahí se les va a desplegar la lista de lenguajes que va a ofrecer ese producto. Entonces, ya con esto es un ejemplo de muchas otras facilidades que ustedes van a tener, como la activación del P2P. Les va a aparecer un icono de QR, dan clic sobre esto y una vez nada más escanean el equipo, teniendo en cuenta de que esperemos que sí haya ya una conexión en línea, si no tenemos que hacer un poco de pasos más, pero para que ustedes agreguen fácilmente el equipo. Entonces, a eso está apuntando Web 5.0, a que ustedes tengan más facilidad y que si todavía solo trabajan analógico y quieren migrar a IP, hagan ese salto con confianza, que confíen en que van a tener algo amigable, algo con facilidad en su uso. Ok, por aquí les traigo las recomendaciones en la instalación. Son los 3 puntos más importantes en la instalación. Ok, punto número 1, respetar la altura de instalación recomendada. ¿Por qué les digo esto? Lo que son los algoritmos de cruce de línea e intrusión, ¿ok?, son más sensibles que versus los de una detección de movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan detectar un volumen. Entonces, ese volumen yo necesito detectarlo como una masa, lo cual es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta cámara a 9 metros de altura? Lo que voy a ver es una hormiguita. Aunque tenga mucha resolución y yo hago un enfoque, está bien, pero ¿qué es lo que pasa? La cámara no tiene tanta facilidad a esa altura de detectar el volumen que está haciendo un movimiento dentro de ese perímetro. Entonces, lo máximo o lo ideal es que la altura máxima sea de 3 metros. ¿Okay? Ahí luego podemos conversar en un proyecto y si ustedes dicen, Rafael, ayúdeme en el soporte con esto porque es unos 4 metros y medio, y habrán muchos factores que podríamos conversar y hilar para ver si sí es posible. ¿Okay? Pero lo recomendable de nuestra parte es 3 metros, ya por casos prácticos que hemos hecho y que hemos visto en el mercado. El segundo es que el lugar de detección hay que evitarlo de que sea un terreno irregular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si es un terreno irregular, ¿a qué me refiero? Que es un terreno montañoso, que estoy poniendo la cámara en un bajo y que la cámara está viendo para arriba. Entonces es cuando la persona desciende. Cosas de este tipo. ¿Ok? La idea es que sea un escenario controlado. Porque viene el mismo concepto. Es un volumen, es una masa lo cual está detectando el algoritmo y que tenemos que saber configurar. Entonces, no es que con un poquito de tierra y un poquito de nivel no me va a funcionar el algoritmo. Ya estamos hablando de casos un poco extremos, pero lamentablemente sabemos de que vivimos en un país con el terreno muy quebradizo. Entonces, dependiendo del lugar, apóyense en el asesor, apóyense si necesitan de mi parte, como ustedes requieran, pero valídenlo para que tengan esa satisfacción de que el sistema quedó bien configurado y que está funcionando de manera excelente. Y el tercero es lo que yo les mencionaba. Ustedes pueden dar el tamaño máximo y el tamaño mínimo del objeto, es decir, de la persona. Entonces, igual, no se vayan con la confianza de, hey, ok, el algoritmo viene ya alimentado, simplemente activo la detección de movimiento inteligente y listo. No, chinéenlo, háganle la configuración del tamaño más pequeño y el tamaño más grande. Y de esta forma van a tener una detección más precisa y van a tener eventos mejor detectados y con más facilidad para la cámara y le están ayudando en que sea más efectivo el funcionamiento. ¿Ok? A nivel de la configuración, yo les traigo 4 recomendaciones. ¿Ok? La primera es, ¿qué pasa si ya llegó Rafael, instaló el sistema, activó la detección de movimiento, agregó el grabador al celular y no le llegan las notificaciones? ¿Ok? Esto para notificaciones por correo electrónico, para notificaciones en el celular, es importante de que el grabador tenga disco duro instalado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la información de esos eventos se almacena por unos cuantos segundos en el grabador y ya luego de eso dice, ok, vamos, publiquémonos a internet y vamos a notificar al celular. Entonces necesitamos tener el disco duro. Es importante que ustedes tengan este concepto y que lo sepan y que es algo de prevenir un tema técnico que nos vaya a ocasionar una discusión, ¿verdad?, con el cliente. El segundo es, activen las notificaciones en el DMSS. Recordemos que la aplicación móvil es el DMSS, es la que se está utilizando y la cual tiene soporte
ya lo que es GDMSS y IDMSS quedó en el pasado. Entonces, activen esas notificaciones. Si yo quiero que me notifique un cruce de línea por persona, tengo que decirle desde la aplicación, quiero recibir eso. ¿Por qué? Porque por defecto, igual es otra cosa que Agua no puede activar, porque yo no sé si su cliente final quiere recibir estas notificaciones o solo quiere tenerlas en el grabador. Entonces, deben activarlas. Ese es el segundo punto que es bastante importante de recalcar. El tercero, respeten la altura máxima de instalación recomendada. ¿Ok? Para que ese cruce de línea, esa intrusión sea efectiva, para que sea una detección precisa y que no tenga ningún problema en, más bien, que algo sea omitido en la detección. Y el cuarto, recuerde que el NVR que usted esté utilizando, cuando estén haciendo la configuración, ya ustedes tienen que haber validado este punto. Es que el grabador que ustedes compren reciba los datos de estos eventos. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos videograbadores muy básicos, a como tenemos unos que ya van entrando a nivel intermedio, ya tenemos obviamente pues los top. Esos que están entre el nivel medio, ¿verdad? O un poquito para abajo, siempre es bueno que ustedes validen el hecho de que ellos puedan recibir ese tipo de inteligencia. ¿Okay? Porque hay grabadores que no tienen la capacidad de recibir ese tipo de inteligencia. Entonces, validen esto para que eviten de que tengan que agregar el grabador y las cámaras por separado en el DMCS para que logren las notificaciones. Entonces, simplemente es validar de que el grabador admita cámaras que hagan este tipo de analíticas. Entonces, eso se lo pueden preguntar al asesor o eso lo pueden validar en la ficha técnica y es información que está bien compartida y está bien público. Entonces, no va a haber ningún tema en que ustedes puedan llegar fácilmente a acceder a este tipo de documentación. ¿Ok? Vamos a ver por acá un video que les traigo de la demostración de Wissens como tal funcionando. En este video ustedes van a ver, ya lo voy a reproducir, todavía no lo estoy reproduciendo, ustedes van a ver cómo la intrusión puede detectar un vehículo, pero puede ignorar una persona porque esa fue la configuración que se le dio. Y adicional a eso, cómo puede detectar luego una persona, pero puede ignorar un animal, un balde, este tipo de cosas. Entonces es un videito de 2 minutos, yo se los voy a ir explicando para que vayan viendo ese funcionamiento que tienen esos sistemas. ¿Ok? Esta es la cámara que vamos a estar utilizando. Esto es un perímetro, digamos que es un patio que tiene un rancho y que también por aquí se pueden parquear los vehículos. Esto es un video compartido por Dagua España. ¿Ok? Todo este tema de detección tenemos que validarlo con la ficha técnica que nos diga el DORI, que es la información de detectar, observar, reconocer e identificar, que sí cumplimos con ese alcance. ¿Ok? Esta es la interfaz vieja, de hecho esta es la interfaz 4.0, la cual se va a seguir utilizando en muchos modelos y poco a poco vamos a ir viendo la 5.0. ¿Ok? Entonces, por allá vemos al fondo que viene una persona caminando, va a ingresar a la propiedad y todo ese recuadro, ese perímetro que vemos en azul, se llama una intrusión. ¿Ok? Entonces vemos que ahí ingresó y nos está notificando. ¿Por qué? Porque la configuración actualmente está hecha, ¿verdad? Por una intrusión, pero tiene que cumplir con las distancias de detección que cumple la ficha técnica. Por eso les digo, tienen que validar. Ya nos detectó por humano, ahora vamos a ver por vehículo. Ok, vemos cómo detecta el volumen del vehículo a pesar de que hay un árbol, igual lo está detectando. Esto es porque estamos de día, ¿verdad? En esta grabación y es beneficioso. De noche sí, pues puede haber un más o menos en efectividad, pero es muy leve. Ok. Ahora bien, estamos simulando. Detrás de aquel ya rejilla hay una persona, pero está sosteniendo un evento falso, ¿verdad? Que es como una especie de peluche, una especie de objeto, que es un evento falso. ¿Ok? Ahorita se va a tirar un objeto que no es ni una persona y no es ni un carro. Entonces vemos como no ha generado ningún evento, ninguna alarma. Y luego va a salir la persona en la cual sí se va a tener una detección porque es algo que el algoritmo sí está reconociendo y sí está alimentado para que lo haga.
¿ok? Vimos que ya lo detectó y que es filtrado el tipo de objeto, por lo cual esos eventos falsos se van a disminuir inmensamente.